Muy buenos días. Es siempre una alegría venir a compartir con ustedes y tener la bendición de mirar el Pacífico, el mar que sigue ahí, tranquilo, como dice la canción nacional. Traigo el abrazo de la Iglesia Presbiteriana Cristo Mi Pastor, el reverendo Danilo Scarpelli, de nuestro consistorio, y de manera muy particular del presbítero Jerko. ¿Ya? Hablé con él que estaría con ustedes, entonces me dijo, por favor, mi saludo personal a la iglesia, a la congregación. Estamos muy contentos en este proceso porque cosas siempre nos pasan en la vida. Y hoy quiero reflexionar con ustedes sobre algunas sorpresas del camino y por qué razón nosotros somos sorprendidos mientras avanzamos en la vida. Esta es una historia que es muy particular porque son dos milagros que están entrelazados. Tenemos dos historias que ocurren en un mismo tiempo, en un mismo día y en una secuencia muy, muy hermosa porque habla de realidades muy sencillas y que ha tocado a muchos. Por ejemplo, una enfermedad, la desesperación, gastar toda la plata, quedar sin ningún peso en el bolsillo y decir lo único que tengo ahora es clamar a Jesucristo para que venga a socorrerme. Y es una historia que está en dos bloques porque es la historia no de la hija de Jairo, tampoco de la mujer del flujo de sangre. Esta es la historia de Jesús. Quiero que pongamos atención de que no es la fe de Jairo, tampoco la fe de esta mujer que cambia la situación de ellos, pero es la fe que está direccionada a aquel que tiene toda autoridad y todo poder. Esta es la historia de Jesús. Si vamos al texto de Isaías, capítulo 61, vemos la profecía del profeta Isaías referente a Jesucristo, que Él habría de venir para sanar, para liberar, para bendecir, para traer esperanza, para traer salvación. Y los evangelios están empapados de la historia de Jesús, que es el cumplimiento de la profecía. Porque Dios es fiel y cumple su palabra. ¿Ya? Dios es fiel y cumple su palabra. Bien. Dicho esto, nosotros a veces pensamos que nuestras agendas, que nuestros planes, que nuestras prioridades, que nuestra planilla de Excel es perfecta y no sufre alteración. Hay gente que imagina que la vida es simplemente como un cálculo de matemática, donde 1 más 1 siempre va a ser igual a 2. Pero a veces 1 más 1 no es igual a 2, porque cosas pasan en nuestra vida. A veces una llamada inesperada, una crisis repentina, un encuentro que nos cambia, un mensaje de WhatsApp, abrir el sobre con un resultado de un examen, cambia mucha cosa. A veces simplemente cuando golpean nuestra puerta y nos traen una noticia, o a veces no golpean nuestra puerta, llegamos a la casa y se metieron en la casa y llevaron todo. Cosas pasan en la vida. Y en estas dos historias, lo que parecía una interrupción se convierte en una lección eterna. Dios tiene un propósito incluso en las pausas que nos generan incomodidad. Dios tiene propósitos incluso en aquellas pausas que nos incomodan. Muchas veces Jesús parece quizás atrasarse o quizás adelantarse, pero en realidad Él está siempre preparando
algo más grande para nosotros. La historia que tenemos en este texto, desde el versículo 21, narra que Jesús había llegado a un determinado lugar. La vida de Jesús estuvo en estos cerca de 33 años en permanente movimiento, particularmente en los últimos 3 años que decimos que son los años de su ministerio. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba, enseñaba y sanaba. ¿Qué hacía Jesús? Cumplía la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y está destinada para su pueblo, para su gente. ¿Y quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es la gente de Dios? La iglesia de Dios. Personas como tú y yo, con dolores, preocupaciones, incertidumbres, dolencias, etc. Gente con ansiedad, con frustración, es parte del pueblo de Dios. Y es siempre bueno recordar que Cristo nos enseña que ninguna súplica, cuando sincera y verdadera, queda sin respuesta. Porque vemos que llega Jesús a esta parte de lo que llamaba un mar, pero que en realidad no era el mar, era un lago grande de Galilea, donde Jesús ejerció plenamente su ministerio. Y Jesús llega ahí y lo primero que le pasa es que se acerca la multitud. ¿Por qué las multitudes buscaban estar con Jesús? Porque donde está Jesús, cosas extraordinarias pasan. ¿Por qué razón tú te moviste de tu casa para el Hipocampus hoy día? Porque aquí está Jesús. Donde estamos reunidos, la presencia de Jesús está. ¿Y quién es que nos movió desde nuestra casa hasta aquí? El Espíritu Santo de Dios que nos mueve hasta Jesús. No quiero juzgar lo que motivaba los corazones, pero había necesidad, curiosidad, desesperación. Y tenemos la historia de un hombre, versículo 22, jefe de la sinagoga, de nombre Jairo, un religioso, de cierto una persona que no tenía en buenas a Jesús, porque los de la sinagoga perseguían a Jesús, siempre buscaban pillarlo en alguna dificultad, en algún error. Pero este hombre, ahora que es un jefe de la sinagoga, es alguien que tiene un dolor, una preocupación, una desesperación. ¿Qué le estaba pasando? Su hija estaba mal en la casa. Había una situación familiar compleja. ¿Y qué hace ese hombre? Desconsidera su religiosidad, su estatus, su posición en la sinagoga, y dice el versículo 22 que él se arrojó a los pies de Jesús y suplicó insistentemente. Y dijo: mi hija está muriendo, bien, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. ¿Y qué hizo Jesús? Versículo 24, se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual le agolpaba sobre él. ¿Qué hace ese hombre? Humildemente se acerca a Jesús, clama a Jesús, suplica a Jesús, cuenta a Jesús lo que le está pasando, y Jesús le escucha, atende su oración y va hacia su casa. ¿Qué va a hacer allá? Atender lo que este hombre dijo. ¿Qué dijo el hombre? Dijo: por favor, venga a mi casa, ahí está mi hija, pon tu mano sobre ella para que se sane y viva. Una oración clarita, una oración objetiva, una oración donde no había espacio para la duda. Mi necesidad, mi hija está muriendo, lo que deseo que tú vas a mi casa y llegando allá ponga tu mano y mi hija va a ser sanada y va a vivir.
Versículo 25 dice que mientras la gente estaba apretando a Jesús, existía una mujer que estaba en desesperación también. Y es la mujer del flujo de sangre o una hemorragia terrible que sufría a 12 años, la misma cantidad de años que tenía la niña, porque la hija de Jairo tenía 12 años. Entonces, cuando nació la niña, la hija de Jairo, que no es la Talita, ¿ya? Si en algún momento alguien te ha dicho que el nombre de la niña era Talita, olvídate, ¿ya? Esa es una expresión del arameo, ¿eh? Talita cum, levántate niña, es eso. El nombre de la niña no era Talita, ¿ya? Entonces, si pusiste el nombre de tu hija Talita porque está en las escrituras, era la hija de Jairo, estás confundido. Pero 12 años, interesante, y estas historias se entrelazan y hay dolor en estas dos historias. ¿Y qué hace esta mujer? Escuchó Jesús hablar. Y cuando escucha a Jesús hablar, ella en su corazón toma una decisión. Voy a acercarme a este hombre, voy a tocar su manto, no es tocarlo, voy a tocar su manto y me imagino que algo extraordinario va a pasar, quizás sea sanada. ¿Y qué es lo que pasó? Conocemos la historia. La mujer toca el manto de Jesús y es sana al toque, como decimos en Chile. ¿Eh? Al tiro. Extraordinario. Y esta mujer está contenta con lo que le está pasando y Jesús hace una pregunta y aparentemente que Jesús no está sabiendo lo que había pasado. No, no es eso. Porque cuando Jesús nos llama para que seamos testigos de lo que Él ha hecho por nosotros. No que Jesús no sepa lo que pasó, tampoco sepa quién somos nosotros. Pero Cristo dijo, algo extraordinario ha pasado aquí. Un milagro que no estaba en la agenda de Jairo, un milagro que no estaba en la agenda de los discípulos, pero estaba en la agenda de Dios, porque la agenda de Dios es perfecta. Y la agenda de Dios no es nuestra agenda. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Pero lo mejor, la agenda de Dios es mejor, el tiempo de Dios es mejor, sus pensamientos, sus caminos mejores son. Mientras salía de Santiago, veniendo aquí a la playa, conversaba con Shirley referente a decisiones. Hemos tomado malas decisiones a lo largo de nuestra vida. Estamos juntos desde 2005 y estamos por cumplir 20 años juntos y 18 de casados. Hoy, entrené para decir eso, ¿ya? No está escrito, pero entrené. Y pensábamos exactamente de cuántas malas decisiones hemos tomado. Y de todas las decisiones llegamos a Chile. Pero Dios es sabio. Amén. Dios es sabio y es poderoso para transformar hasta nuestras malas decisiones en cosas que glorifiquen su nombre, edifique la iglesia y contribuya para que tu reino crezca. Imagina la decisión de esta mujer, voy a tocar su manto. ¿Qué te pasa por la cabeza, señora? Y cuando Jesús insiste en preguntar, ella levanta la mano y está temblando y está con miedo. Ella dice, yo soy la persona. Y toda la multitud ahora tiene su testimonio. ¿Qué le pasó? Algo extraordinario me pasó. ¿Y qué dijo Jesús a esta mujer? Si tienes la Biblia o la aplicación ahí prendida, ¿ya? Versículo 34. Cristo dijo, hija, porque el gran milagro no es la sanación física. El gran milagro es la adopción como hijos de Dios.
una mujer de dolor, de sufrimiento, de desesperación, ahora es hija de Dios. Cristo dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, queda sana de tu aflicción. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios también nos va a pasar situaciones complejas. Quizás el Señor ya hizo mucho por nosotros y hay que mirar hacia atrás y dar gracias. Pero esta mujer ahora escucha de Jesús una palabra poderosa: hija. El texto prosigue, mientras Jesús estaba hablando todavía, llegan malas noticias, y estas malas noticias es que la hija de Jairo murió. Tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas al maestro? Tenemos en nuestra vida también aquellas personas que son portadoras de malas noticias. ¿Ya? Una pregunta clásica. Alguien llega y dice: tengo dos cosas para contarte. Una buena y una mala. ¿Cuál de las dos prefiere que yo te cuente? Por lo general, ¿la buena o la mala? La mala. ¿Por qué la mala? No, porque la mala ya prepara mi corazón. Ok. Ya. Aquí Jairo no tuvo la oportunidad de escuchar la buena porque no había buena noticia. Una pura mala noticia: tu hija ha muerto. Imagina el corazón de este hombre que había pedido a Jesús, que había clamado a Jesús, que Jesús había decidido ir a su casa, y mientras seguían, una mujer lo detuvo en su camino. Aunque ha recibido la bendición, pero debería ser para mi hija, no para ella. Obviamente que el texto no dice que Jairo tuvo esa actitud. Pero Cristo entrega buenas noticias. Cristo siempre nos entrega buenas noticias. ¿Qué dijo Cristo? Versículo 36, la parte D. No tengas miedo. No tengas miedo. Jesús habló con Jairo al inicio, le escuchó, estaba yendo a su casa, habló objetivamente con la mujer, pero ahora nuevamente habla con Jairo. No habla con la multitud, no habla con aquellos que le traen malas noticias, pero habla directamente con Jairo. ¿Y qué dijo Jesús? No tengas miedo. Pero no se quedó por ahí. Dice: no tengas miedo, mas tenga esperanza, tenga fe, cree solamente. Es el llamado de Jesús a la iglesia presbiteriana, Cristo Redentor, a no tener miedo, a tener esperanza, a tener fe, a creer en el Señor solamente. Y Jesús entonces toma a Pedro, Santiago y Juan, que era hermano de Santiago, y va a la casa de Jairo, y llega ahí y hay una situación de desesperación, hay llanto, hay un alboroto, y Jesús dice: ¿qué está pasando? La niña no ha muerto. Y la gente se burla de Jesús. Porque aquellos que no conocen a Jesús nunca han experimentado del poder de Jesús. Por esa razón, dudan de la persona de Jesús, de la autoridad de Jesús y del poder de Jesús. Pero el poder de Jesús desconoce límites. El poder de Jesús desconoce límites. Porque Él es todopoderoso. Y dice las Escrituras que Jesús cumple la petición de Jairo al inicio del texto. Llega a mi casa, por favor, toque a mi hija, pon tu mano sobre ella y ella va a sanar y va a vivir.
Versículo 41. ¿Qué hace Jesús? Toca la mano de la niña y dice, Talita cum. Al llamado de Jesús nadie puede resistir. Al llamado de Jesús nadie puede resistir. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando escuchamos la voz de Cristo, obedecemos. Por eso que eres parte de una iglesia hoy día. Estabas muerto en tus delitos y pecados, pero el Señor ha venido para darte vida y vida en abundancia. Y Jesús llama a la niña y la niña prontamente levanta, dice el versículo 42. Tenía 12 años, se levantó, comenzó a andar. La gente quedó asombrada, desesperada, ¿qué está pasando aquí? Y Jesús dijo, no es para decir a nadie. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Porque lo que Cristo hace no necesita de nuestra afirmación, porque es un hecho, aun que no hablemos. La gente va a tener la percepción de que algo extraordinario está pasando en tu vida, en tu historia, en tu corazón, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu negocio. Algo va a pasar. Pero somos llamados a creer solamente. Y dice el texto que terminadas las órdenes que entregó Jesús, les mandó, como una buena casa chilena, que la niña comiera. ¿Cierto? Una sopa y pilla para esta niña ahí con pebre, ¿ya? Porque la vida sigue. La vida sigue. Y aquí 3 lecciones rápidamente, estoy terminando. En primer lugar, somos sorprendidos en el camino semejante a Jairo, semejante a la mujer del flujo de sangre, porque la vida es dinámica y situaciones inesperadas surgen. Sea en Chile, en Venezuela, donde sea, en Brasil, cosas pasan. Y muchas de estas cosas lamentablemente no son buenas. Tenemos malas noticias, malas sorpresas. Y tenemos que aprender como Job. Cuando nos pasan cosas malas, ¿qué hacemos? Damos glorias a Dios. Job dijo, el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el nombre del Señor. La situación que está compleja en tu vida es un espacio para dar glorias al Señor. Señor, yo no entiendo, no logro entender por qué me está pasando eso, pero te doy la gloria, toda la gloria. La señora de Job también, que era de la iglesia Cristo Redentor, ellos asistían juntos a la iglesia Cristo Redentor. La mujer de Job dijo, nosotros ya no vamos para la iglesia. No, estamos mal, hemos perdido todo. Y Job dice, el Señor nos ha dado bendición. ¿Por qué no nos permitiría también sufrir una situación compleja, las pérdidas? Termina su libro diciendo, antes yo conocía a Dios de oídas, pero ahora mis ojos lo ven, porque los dolores de la vida son oportunidades para la manifestación del poder y de la gloria de Dios en nuestra vida. Segundo, cuando la vida nos sorprende en la jornada con situaciones complejas, quizás no semejante de Jairo y de la mujer del flujo de sangre, pero quizás se metieron en tu casa y llevaron tus cosas. Llevar el auto. Llegó el diagnóstico de un cáncer. El hijo que nació con una malformación cardíaca. El diagnóstico, tu hijo no va a hablar. ¿Ya? Recuerde una cosa. La presencia de Jesús es real. Los del pasado lo vieron ahí en carne y hueso. Y aún así les costaron acreditar, creer en Él. Pero la Biblia dice que más bienaventurados son los que no han visto y creen. Nosotros no lo hemos visto,
pero tenemos la firme esperanza que lo vamos a ver. Pero confesamos que Él está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, es nuestro abogado, intercede por nosotros, entiende nuestro dolor, su presencia es real. En el día que llega Jesús, en la desesperación de Jairo, lo contempla y su presencia es real. Y por último, recordemos que cuando somos sorprendidos en la vida, ahí está la arena, el espacio, la cancha, no sé cómo vamos a decir, el salón, el espacio, para que el poder de Dios sea manifiesto. Porque Dios tiene su propia agenda y su poder no tiene límites. Jesús permite que pasemos por situaciones complejas, pero en estas situaciones complejas nos saca a la luz y presenta nuestra fe como una muestra de testimonio. Los milagros no son para esconderlos, sino para testificarlos. El retraso de Dios aparentemente en la historia, en absoluto, nunca es su olvido, porque el calendario del Señor es perfecto y soberano. Dios tiene una acción perfecta, tiene sus decretos establecidos, determinados, y invítanos en esta oportunidad a confiar, esperar y descansar. Confía en que Jesús no llega tarde, aunque todo parezca perdido, su poder no está limitado a nuestro tiempo. Y camino para terminar haciendo algunas preguntas. Primero, ¿has permitido y aceptado que tu agenda puede ser interrumpida por la voluntad de Dios? No, yo tengo el control. Te doy una buena noticia, no tienes control de nada. El corazón que late en tu pecho, tú no tienes el control y sigue latiendo hasta que Dios diga suficiente. Tu vida está en las manos de Dios. ¿Qué multitudes te impiden de acercarse a Jesús y abrir tu corazón con sinceridad? Si tienes que decir algo a Jesús, va directamente a Él. No necesita de los pastores para llegar a Jesús. Qué parte buena, ¿no? Excelente. Jesús nos entrega libre acceso a la presencia de Dios. ¿Estás dispuesta a contar lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Ha hecho eso? ¿Ha compartido en la última semana cuántas veces o puros reclamos? ¿Subiste al Instagram puros reclamos? Ponga atención en eso. ¿Qué áreas de tu vida necesitas presentarlas a Jesús hoy? ¿Hay alguna cosa? Para Jairo, su hija enferma. Para la mujer, no tenía un único peso, pero necesitaba de una intervención. ¿Tú crees realmente que Jesús puede intervenir, recuperar, cambiar y levantar lo que desde tu perspectiva y mirada te parece muerto? Cristo hizo en el pasado y hace en el presente, porque Él no cambia. Y qué bueno, que cuando estamos en desesperación, Él simplemente se detiene, bajando de la barca, para escuchar a alguien que quizás nosotros no permitiríamos que hablase con Jesús. Es este miserable de la sinagoga, pero es un hombre de dolor. Dios no ve como ve los hombres. Los hombres ven lo externo, el Señor ve el corazón. Te invito a un tiempo de oración, de preparación, porque vamos también a participar de la mesa del Señor en esta oportunidad. Padre, gracias por tu verdad,
Gracias por tu palavra que nos recuerda que coisas passam e muitas vezes somos surpreendidos. E nesta surpresa nosso coração queda triste, a vezes, Senhor, cargado de inseguridade, incertidumbre, pero aprendemos nesta oportunidade que el dolor temos que adorarte, tu presença é real e tu agenda e tu tempo é perfeito, tu poder não cambia. Em aquelas coisas que nos ha agobiado, Senhor, pedimos, libera-nos, sana-nos, ó Deus. Por favor, hagas um milagre em nossa vida, em nossa história, em nosso matrimônio, em nossa família. E como Jairo, como a mulher do fluxo de sangue, como tantos outros nas Escrituras, que tenhamos a valentia de compartilhar de lo que has hecho por nós. Que seamos um referente donde quiera que vayamos. Para a glória de tu nome oramos.